Es indudable el papel asistencial que tiene el farmacéutico. Es uno de los profesionales más cercanos a la población, en todas las circunstancias. Pero hasta ahora, pocas veces en nuestro país, en España, el farmacéutico se ha tenido que enfrentar a crisis o a desastres naturales como lo ocurrido con la Dana. Por ello, hoy tenemos una entrevista muy interesante en un episodio especial para hablar de la participación del farmacéutico y cómo se ha gestionado esta crisis desde el punto de vista de la farmacia y cuál ha sido un poco el día a día de estos farmacéuticos, que pese a haber pasado ya un tiempo desde que ocurrió esto, siguen todavía muy patentes las consecuencias de esta catástrofe. Y por ello creo que es importante que conozcamos esta realidad y sobre todo aprendamos de ello, porque nunca estamos libres de una catástrofe así. Por ello, hoy nuestro invitado resulta bastante interesante, como es Vicente Colomer, el cual en primer lugar pues es farmacéutico comunitario rural. Es también patrono de esta casa, como no, porque en esta casa somos muy variados. Y aparte también es secretario del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, con lo que ha tenido un contacto bastante cercano con toda la situación desde varias perspectivas. Con lo que es un placer tenerlo aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues nada, yo voy a andarme sin rodeo, vamos a hablar directamente del tema, de cómo ha sido la crisis de la Dana allí en Valencia. Y sobre todo, pues, hombre, lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Que es el tema del acceso a servicios esenciales relacionados, pues, tanto como al propio medicamento y a los propios servicios que dan la farmacia generalmente. Entonces, todo esto, evidentemente, con el desarrollo de estas circunstancias, de esta crisis, se ha visto, evidentemente, afectado. Entonces, vosotros desde ya a nivel más institucional, te pregunto, ¿cómo habéis coordinado esta actuación de los farmacéuticos pues para garantizar el suministro de medicamentos, la atención al paciente en estas circunstancias que desde luego han tenido que ser bastante complejas? En primer lugar, me vas a permitir que sitúe un poquitín Sí, la circunstancia. El 29 por la tarde, noche, es cuando se dio la inundación. Ya desde las primeras horas de la mañana del 30 éramos conscientes de esta devastación. En muchas poblaciones no había internet, no había fibra. Había sido arrasadas completamente. No habían repetidores de compañías, por lo tanto no teníamos wifi. No había electricidad, no había agua potable. Ni siquiera había accesibilidad por las calles porque estaban llenas de coches arrastrados y mobiliario urbano arrastrados por esta agua. Esa misma mañana comenzamos ya un gabinete de crisis con continua comunicación con la Dirección General de Farmacia, que es la que se ocupó desde el primer momento también de todos estos problemas que se iban dando. Íbamos coordinando, íbamos tomando decisiones que nos permitieran de alguna manera acceder a la población a su medicación, que era el objetivo primero, y en población que en algunos casos perdió todo, incluso la medicación, la tarjeta sanitaria, el DNI, y no solo todo el mobiliario y toda la casa. Por lo tanto, lo primero que se nos ocurrió también es que necesitamos comunicar con esa gente incomunicada. Y lo primero que se restableció fueron los internets vía teléfonos móviles y demás, y habilitamos un canal de WhatsApp para comunicar con las farmacias, mandarle la información por escrito, compañeros por grupos de WhatsApp y como pudimos, y los que iban acercándose incluso llevando papeles para que tuvieran algún procedimiento a mano. También tuvimos que para atender al usuario, la mejor manera de atender al usuario es que tuvieran unas farmacias que habían sido arrasadas literalmente en algunas zonas. Por lo tanto, un grupo de miembros de Junta y trabajadores del MICOF se pusieron a la marcha para recuperar, primero quitar barro y limpiar, y después también habilitar comunicaciones en redes virtuales a través de móvil. Se llevaron mostradores, se llevaron estanterías, se organizaron unos 500 voluntarios que en su tiempo libre iban a ayudar a nuestros compañeros afectados, de manera que en poco tiempo pasamos de un centenar de farmacias afectadas a muy poquitas. 15 días pudimos levantar prácticamente todas menos unas 15. A día de hoy solo quedan 6. claro. Esto está muy bien. Hombre, está genial porque desde luego todavía siguen saliendo imágenes y se sigue viendo que la cosa, aunque evidentemente va poco a poco, pero eso va poco a poco, que todavía sigue habiendo
una casuística complicada. Porque por lo menos a nosotros nos pasa, por lo menos a mí me he puesto trabajo, me pasa de que se va al internet y ya es una catástrofe tremenda. Y no me quiero imaginar ya en una que no pueden acceder pues las furgonetas de reparto, no hay forma de comunicación porque toda la receta va... bueno, no sé en Valencia, sí, pero me imagino que evidentemente va todo por internet y eso es decir, oye, ¿cómo gestionamos esto? Porque la gente no tiene tarjeta sanitaria, no tiene forma de identificarse porque es que lo ha perdido todo. Vamos, que tuvo que ser una casuística dificilísima. Sí, pero sí, bueno, fue una de las cosas que tuvimos que ir realizando, porque al final tuvimos que realizar hasta unos protocolos de trabajo, cómo se dispensa sin esas condiciones. Al final llegamos a una cosa importante que era a la entrevista clínica, ¿no? Cuando todo fallaba, cuando no teníamos información de qué tratamiento tenía, porque a lo mejor alguna gente aún conservaba su tratamiento en papel o sabía perfectamente qué medicamento tomaba, teníamos que llegar a posiblemente la parte más positiva de esta desgracia es que en farmacia es que hemos tenido que atender a los pacientes con entrevista clínica y dedicándole tiempo y darle soluciones de emergencia para que cuando pudieran llegar de nuevo a su médico pudieran acoplarse el tratamiento de siempre. Pero de momento una emergencia sí que se asistió. Desde luego. Ahora, de todas maneras, entraremos un poquito en el tema de esos protocolos porque me parece interesante porque creo que no hay precedente ahora mismo, por lo menos en España, respecto a este tema, pero ¿nos podías contar algún caso, alguna situación complicada que hayáis gestionado de esas farmacias o que hayáis podido solucionar? ¿Algún caso así más concreto que te acuerdes? Si no te acuerdas, no. Bueno, casos concretos y problemitas bastantes, pero básicamente lo más importante fue que tuvimos que, con la Dirección General, habilitar lo que sería un botiquín de emergencia. El botiquín de emergencia es como esos botiquines que asisten en el ámbito rural pequeñín, pues apoyado desde otras farmacias de otro lugar, en la ciudad de Paiporta en concreto. Esto permitió de alguna manera que Paiporta, que ha sido posiblemente la que en farmacias ha sido más afectadas, pues ha tenido también servicio desde el minuto uno, vamos, del día siguiente del problema. Bueno, también tuvimos problemas tuvimos que hacer certificaciones a un montón de compañeros para que pudieran acceder a su farmacia, porque las autoridades no permitían acceder a la zona cero, carteles identificativos para que pusieran en sus coches. De alguna manera, esas son las anécdotas curiosas y sobre todo que el modelo es sólido porque permitió abrir ese botiquín con autorización legal de la Consellería en un tiempo récord, en 3 días. Qué bien, qué bien. Pues como ya han ido saliendo algunos de estos temas que va también relacionado con esta segunda pregunta que te voy a hacer yo ahora, vosotros, evidentemente, como acabas de comentar, os habéis adaptado de una forma súper rápida a lo que es pues, las circunstancias, pues para intentar solucionar o por lo menos paliar las consecuencias de la manera más rápida posible. Entonces, ya has mencionado algunos de estos desafíos, pero ¿qué mayores desafíos habéis encontrado durante esta crisis? ¿Qué dificultades, qué os ha parecido lo más complejo de solucionar o de gestionar? Y aparte, ¿qué soluciones habéis implementado así de manera más detallada para que estos pacientes no se queden sin medicación, ¿no? Que has comentado antes también el tema de los protocolos y estos de emergencia, no sé. Sí, bueno, a ver, desafíos. Farmacias, accesibilidad y farmacias arrasadas. Pues volver a montar farmacias. Ha habido compañeros que han cogido un mostrador, una mesa auxiliar, hemos puesto un ordenador, simplemente un ordenador con un mínimo de conexión a redes y a partir de entonces ha podido funcionar mínimamente esa farmacia, tendiendo desde la misma puerta del edificio. Y detrás, mientras ir arreglando, ir montando, ir accediendo a todo esto. Eso fue los primeros momentos. Accesibilidad al sistema daba una cosa curiosísima que era que no sabíamos qué tomaba la gente, ¿no? Entonces eso, la entrevista clínica, la puesta en práctica de la entrevista clínica solucionó algunos problemas del momento y después algo que también se arrasó o afectó importantemente la distribución. Hay un almacén que está aún montándose, se arrasó. Lo que pasa es que en España tenemos un inmejorable sistema de distribución, lo cual permitió que de otras zonas fueran suministrando. Evidentemente,
con retrasos o con un único reparto al día, pero se suministraba, ¿no? Había gente que, pues bueno, nos venían desde el norte, por Cataluña, nos venían desde el centro, por la zona de Madrid, y nos venían desde el sur, por Alicante y Murcia. Y a todas esas zonas que tenemos distribución, pues iban atendiendo desde sus almacenes. Aquí se afectó, como os he dicho, uno, mucho, y los otros dos también fueron afectados, de los tres que más van por aquí. Y otro problemita que hubo fue un problema logístico de suministro a hospitales. Se paralizaron. Tened en cuenta que aquel día los coches se abandonaron, las camiones se abandonaron. Se llevaron a las personas con autobuses a zonas para pasar la noche. A partir del día siguiente iba la Guardia Civil organizando el regreso para que se fueran moviendo los camiones y demás, y habían suministros de hospitales que no llegaban. Hubo un hospital que tuvimos solo medicación para 48 horas. Por suerte, con gestiones, llamando a delegación de gobierno, metiendo escoltas y todos, llegó a dicho hospital esos 3 camiones que necesitaban, que no llegaban, no había manera. Claro, porque también un poco lo que tú mencionas, que tal como estamos diseñados nosotros, tanto a nivel de farmacia y aparte con el tema de la distribución, permite solventar esto de manera más o menos rápida, ¿no? Que a lo mejor si hubiera pasado en algún tipo de país que no tuviera tantos recursos o no tuviera esta estructura, a lo mejor el impacto habría sido bastante terrible. Exactamente. Ha sido terrible. Este impacto que el usuario prácticamente, honradamente, no lo ha notado, sí que ha tenido mucha molestia, pero que a nivel de sus medicamentos lo ha tenido siempre. Y después posiblemente pues reflexionemos sobre que lo que no cuesta a veces no se valora, o lo que tenemos cotidiano, pero sí, en otro país hubiese sido más catástrofe aún. Bueno, con Sosoleci, ¿no? No se sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde, ¿no? Que es un poco el dicho. Pero bueno, ya ahondando en estos protocolos, porque evidentemente yo creo que es un poco las circunstancias, como por ejemplo que también con la pandemia pasó, ¿no? Evidencia pues necesidades que muchas veces no sabemos que tenemos, como tú bien acabas de mencionar, y aunque evidentemente es muy complicado muchas veces predecir qué es lo que puede pasar en el futuro, yo creo que es muy importante que a raíz de esto pues aprendamos y que empecemos a estar formados en lo que es en protocolos de emergencia. Entonces, desde tu experiencia que lo has visto desde un punto de vista más cercano, ¿crees que las farmacias en sí mismas, los farmacéuticos, están suficientemente preparados pues para actuar en estas situaciones de emergencia? A día de hoy, porque como vosotros digamos que por desgracia habéis sido pioneros en este tipo de circunstancias, y crees que hemos estado preparados o que si o valorarías digamos, vamos a sentarnos a establecer protocolos específicos de actuación en crisis de emergencia por si pasa algún tipo de catástrofe natural o de cualquier tipo, pues que estemos preparados? En principio sí que estamos preparados, falta que nos lo creamos. La gran mayoría de farmacéuticos tenemos una formación sólida. Si continuamos con la formación continuada, que no debemos dejarla nunca, y la gran mayoría pues lo hacemos, sí que estamos preparados para actuar en situaciones de catástrofe, pero lo primero que hubo que hacer es perder el miedo a actuar. Y bueno, y si es que no tengo receta, es igual, tienes un paciente con una necesidad terapéutica que tienes que solventar. Estos protocolos lo tuvimos que implementar cada uno como buenamente sabíamos por formación a través de la entrevista clínica, que creo que fue la experiencia profesional importante, pero sin duda necesitamos para todas circunstancias de catástrofe tener protocolos no solo farmacéuticos, sino también médicos y de cualquier servicio esencial. Tenemos que buscar alternativas de transporte, tenemos que buscar alternativas de localización, tenemos que volver a lo mejor a tener alternativas de comunicación. Ya no tenemos radioaficionados. En una riada que hubo en el año 82, aquello funcionó muy bien. Hoy no tenemos esas herramientas, aunque sean centralizadas. Y de alguna manera tenemos que conseguir que estos protocolos sean, desde el punto de vista sanitario, sean consensuados con los médicos, a través de los colegios, de sus sociedades científicas, de manera que tengamos claro cómo actuar protocolizadamente en un momento. Problemas que hubieron, pues por ejemplo, gente que decía, soy diabético, necesito pinchazo. No sabíamos si era GLP-1, si eran insulinas, esas insulinas, qué tipo. Pues bueno,
Si al final determinamos que necesitas una insulina, te tengo que dar una de base y controlar mínimamente 2 o 3 días tu problema hasta que un médico podamos reorganizar. También controles de glucemia se hicieron en farmacias, tomas de presiones arterial. No sé qué tomas, porque bueno, yo tomo una pastilla que es de color azul o de color verde para la presión arterial, no sabían más. Habrá que dar, no sé, un muñeca, un ara, si hace falta los diuréticos, cuando preguntabas, pero cuando te toman las pastillas, ¿vas mucho al aseo? Sí, pues ya sabemos que iba con hidrocorticoide, ¿no? En función de todo esto íbamos atendiendo esas necesidades de medicación que tenía el paciente y salvábamos 2 o 3 días hasta que un médico le atendiera bien. Pero es importante tenerlo protocolizado para tener también la seguridad y el consenso con todos los profesionales. Claro, porque me imagino que también a muchos compañeros les pasaría, ¿no? Desarrollando esas entrevistas clínicas. Hombre, yo intento ponerme en el lugar de un compañero de una situación así. Me pasa a veces con ese típico paciente de la pastilla de color azul, ya te da esa inseguridad. Pues no me quiero imaginar en una situación más compleja en el que, hombre, digamos que entre comillas puedes meter la pata si a lo mejor el paciente se lleva algo apropiado. Entonces yo creo que el tener un protocolo estructurado puede ser bueno pues para este tipo de situaciones, pues mejorar lo que es esa seguridad en la actuación del farmacéutico de cara al paciente, y que también pues el farmacéutico actúe también de una manera pues más convencida, ¿no? Que también me imagino que será un poco... Aunque también entiendo que la voluntad de querer hacer y de querer ayudar también es algo que te echa para adelante en ese tipo de circunstancias, porque la verdad yo no me he visto nunca en así. Sí, ahí salía el profesional. Somos de una pasta especial los boticarios. Serio. Sí, 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 vamos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, me parece muy interesante. Yo creo que también vamos a ir andando más en este tema en futuros vídeos. Entonces, y ya para hacer lo que es el cierre, te quería preguntar, ¿hay alguna reflexión, aprendizaje clave que te gustaría compartir con otros compañeros farmacéuticos sobre nuestro papel en este tipo de situaciones? ¿Y cómo crees que esto puede reforzar nuestra profesión? Pues bueno, lo que sí que he visto es la vocación de servicio que tenemos, que nuestros compañeros se han olvidado de sus pérdidas personales y se han puesto tan pronto han podido a servir al usuario para que estuvieran con su medicación bien tratados, conseguir rápidamente la información de su tratamiento, evidentemente las prescripciones. Que estamos en primera línea, que hemos sido, tanto en el ámbito rural, donde sabes que me muevo, como en esta realidad, hemos sido posiblemente la primera línea sanitaria que ha tenido la gran mayoría de usuarios. Su farmacia tan pronto han visto una abierta. Por cierto, teníamos cruces también en el suelo, que ya están levantadas y están brillando otra vez como servicio farmacéutico. Pues bueno, el servicio se ha recuperado, hemos sido ejemplares para otros servicios y bueno, lo que hemos aprendido debemos de compartirlo, pero sobre todo tenemos una organización sólida, tenemos una vocación importante y esto lo hemos visto. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que necesitamos protocolo, hemos aprendido que necesitamos alternativas de comunicación, hemos aprendido que necesitamos mirar al paciente con los ojos que han visto nuestros compañeros a estos pacientes completamente asolados, desolados, deprimidos, sin nada. Y bueno, nos ha dado un baño de humanidad importante. Pues me parece una reflexión preciosa, Vicente, y creo que, como bien has dicho, es algo de lo que deberíamos aprender y creo que es importante que sobre todo pues nos sentemos a hablar y aprender de esta situación porque nos puede reforzar tanto como profesión a nivel farmacéutica como a nivel colectivo, que me parece muy importante. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí un ratito conmigo. Espero verte también próximamente en el canal. Estás invitado a venir cuando quieras, porque también eres patrono de esta casa, o sea que esta es tu casa, por supuesto, aunque es casa de todo el mundo, de todos los farmacéuticos, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, pues a ti, muchas gracias.
Si te ha gustado esta entrevista, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratuito y lo único que vas a hacer es salir ganando por todos los vídeos, todas las entrevistas que tenemos preparados que no te van a dejar indiferente. Así que no te lo pierdas.